Listo, me parece que ya. Ok, bueno, pues un saludo a todos. Espero que estén de lo mejor. Vamos a checar lo que sigue rápidamente para que, bueno, este video no pese demasiado. Ya sabemos que pues, por problemas de accesibilidad, de trabajo, fuera del casa, yo sé que muchos de ustedes trabajan de noche y bueno, si no es que tienen algunos pendientes familiares, bueno, por algo vamos en modalidad ejecutiva, ¿no? Pues yo comprendo, así que bueno, vamos a checar esto para que sea más accesible para todos y bueno, pretendo hacerlo rápido para que no pese tanto el video. Entonces, ok, vamos a ver lo que seguía en cuanto a el enfoque de vista estadístico para la experimentación, ¿sí? Ya vimos en realidad las 5 etapas que planteamos para un método científico, comprobación de las hipótesis que nos planteamos. Ya vimos que hay experimentaciones como tal, les vaya más especializadas. Hasta ahorita pues hemos visto más entrevistas o dinámicas de grupo. Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando limitamos más esas respuestas o damos, vaya, un parámetro para que los usuarios o la gente, una muestra tal vez de población que nosotros querramos usar para poder comprobar una hipótesis que tengamos, algún tipo de experimento, pues vaya, sea de una manera más, digamos que metódica. Entonces vamos a ver más a detalle un pequeño desglose de lo que sería lo faltante. Bueno, pues primero que nada tenemos una investigación cuantitativa ya englobando en cuanto a lo que serían los valores. Si recuerdan, vimos variables cuantitativas y cualitativas. Como un pequeño paréntesis, sabemos que la variable cuantitativa se refiere a datos que nosotros podemos medir o como tal expresar en números, que podemos hacer operaciones con ellos o inclusive comparar de manera más estadística, hablando con un pequeño gráficas o como tal, digamos que representaciones más dirigidas a lo que es el ámbito numérico. Como, bueno, edades, inclusive salarios, mencionamos alguna vez. Y pues bueno, para ello tenemos este método que sería una investigación. Contaría como una experimentación en cuanto a, vaya, todo lo que queramos recabar de datos en general, ¿sí? Pues digamos que, como dice aquí, es un método de investigación, se tienen que usar herramientas para hacer un análisis, ¿sí? Y sí, por ende es algo más matemático, porque vamos a usar números, pero no por ser números no significa que no podamos describir o como tal hacer predicciones o bueno, sacar explicaciones de algún fenómeno. Como dijimos, pues vaya, los fenómenos son la base que nos hace sacar hipótesis. Decimos, ay, caray, algo está mal aquí, o bueno, como tal queremos comprobar de dónde obtenemos alguna situación o predecir tal vez algún evento que pueda ser a futuro. Por ejemplo, ahorita que estamos en etapas del mundial, por cierto, ya México ya quedó fuera, podríamos de alguna manera predecir cuáles serían esos equipos que podrían llegar a la siguiente fase, dependiendo de cuál es el desempeño en datos numéricos, que pues vaya, sabemos que son goles o dependiendo de la fase, tener esa base y poder decir, ok, posiblemente Brasil tiene más goles que todos los demás, ha llevado un récord más limpio y bueno, yo decir, ok, pues Brasil es el candidato más apto a ser el ganador de este mundial. Y bueno, como objetivo de este método tenemos la recopilación de los valores numéricos, en este caso son los datos que mencionamos como variables cuantitativas. Y vaya a poder medir la frecuencia en la que sucede y por ende saber, ¿no?, cuál es digamos, el enfoque. Para empezar, el enfoque y bueno, cuál es el campo de estudio, cuáles van a ser los parámetros que yo voy a usar para que pueda definir
en concreto qué son los datos que pretendo probar. O, por ejemplo, ahorita hablando del mundial, ya existen páginas por parte de la FIFA que nos van dando un desglose por etapas, nos van dando los goles, nos van dando cuántos son por penal o cuántos son dependiendo, ¿no?, de todo eso. Si algún equipo queda empate, por ejemplo, se tiene que definir por penales, y ya en la fase de grupos, si no es caso de que ganen por goles, puntuaciones, se van a los siguientes apartados, que a fin de cuentas también son datos numéricos. Por ejemplo, el número de faltas, el número de posesiones de balón posiblemente, minutos, porque bueno, también es un dato numérico. Entonces entraría como tal en una investigación cuantitativa. Digamos que nos facilitan esa parte. Pero pues, ¿qué pasa cuando queremos aplicarlo a una población que no conocemos, que pues, no es parte de una organización en la que ya tenemos páginas o fuentes que nos dan esa certeza, ¿no?, de que está registrado todo y que lo puedo yo consultar cuando yo quiera, e inclusive ya tener los gráficos? Vamos a verlos más adelante. Pero bueno, una representación que me diga, ok, esto está pasando. Si es más factible para ti el poder apostarle a un equipo, podría ser que a fin de cuentas es, pues vaya, el líder, ¿no?, el que lleva más datos y está teniendo o una ventaja en cuanto a lo numéricamente hablando sobre los demás, o una desventaja incluso en la parte de las faltas, ¿no?, que tenga menos, iría hacia el otro lado. Ok, entonces bueno, ¿cuáles serían algunas de estas herramientas? Hablando en general, tendríamos encuestas o cuestionarios, porque a fin de cuentas, digamos que es una planteación que le hacemos un planteamiento que le hacemos a un sector de población, o inclusive a toda la población, para que pues vaya, podamos medir sus datos meramente cuantitativos. Por ejemplo, lo que hace el INEGI, ¿no?, que tenemos los... permítete. Ya, gracias. Tenemos hablamos del INEGI, donde tenemos los... creí que había perdido la grabación. Ok, hablamos del INEGI, los censos, que bueno, a fin de cuentas son esas recabaciones de datos, ¿no?, que pasan las personas que trabajan para ellos a nuestras casas y hacen cuestionamientos acerca de, vaya, muchas cosas, ¿no? Puede ser inclusive edades de los hijos, de los padres, de funciones, nacimientos, mascotas, números inclusive hasta de ventanas, de puertas, los focos, los pisos. Y bueno, tenemos también experimentos, observaciones, selecciones de documentos. ¿A qué se alusiona esto? A que se hacen, bueno, en general, recabaciones de datos, ¿no? Por ejemplo, pues con lo de los censos, ¿qué pasa? Se define, ¿no?, cuáles son los índices de mortalidad, tal vez de alguna región, del país en general, cuántos mayores de edad tenemos en el país, cuántos menores de edad tenemos. Los experimentos en este caso, digamos que irían más enfocados a la parte de un experimento científico, hablando como tal, de fenómenos naturales, porque habíamos dicho que son cuestiones sociales y naturales. Entonces, los experimentos para este caso naturales podría ser, por ejemplo, medir lo que sea el pH de alguna sustancia, como tal también de elementos de tabla periódica, reacciones que puede tener la combinación tal vez de dos sustancias, y saber cuál es, dependiendo de los porcentajes, cuáles serán las reacciones, por ejemplo, los bases y ácidos. Observación, aquí no se como tal énfasis en cuanto a lo que pasa con una base de hipótesis, o sea, se habla de observación en cuanto a datos que ya han sido procesados.
Por ejemplo, si alguien ha visto en lo que pasa con las elecciones, ¿no? Que hacen el cálculo por computadora y en la televisión ya pasan lo que son puras gráficas. Digamos que nosotros podríamos utilizar esas gráficas que ya están realizadas, ya están procesadas, ya se hicieron estudio de esos datos y hacer nosotros mismos nuestros propios estudios. Por ejemplo, en países, ¿no? ¿Qué pasa? Puede ser que tengamos ya el dato de los productos internos. Y nosotros podríamos decir, ok, bueno, yo ya tengo los datos procesados, ahora yo voy a hacer un análisis de cuál es el país mejor posicionado en cuanto a, no sé, la bolsa, tal vez reservas naturales. Ajá. El chiste es eso, tomar datos que están procesados y yo sacar algún método para poder definir cuáles serían los que colocarían un ranking, por así decirlo. Los 5 mejores en cuanto a infraestructura, en cuanto a potencia militar, ¿no? En cuanto a, tal vez, vaya, está hablando de deportes con las Olimpiadas, ¿no? ¿Cuáles tienen más medallas de oro? ¿Quién le seguiría? Ok, otra categoría con las de plata y demás. Ok, entonces, eso en cuanto a lo que ya tenemos. Y selección de documentos. Aquí hablamos de tal vez antecedentes, más que nada. Porque bueno, ya tendríamos inclusive algo parecido con la observación. Simplemente documentaciones de, por ejemplo, un registro civil, ¿no? Tal vez en el pasado, cuántas veces se registraron en un periodo de tiempo niños que se llamaban Raúl, por ejemplo. Estamos, a fin de cuentas, haciendo esa investigación en algo que ya se sentó hace un tiempo y de alguna manera tal vez no esté procesado como con la observación, pero yo tengo ese documento que ya me permite, pues vaya, hacer una experimentación ya más estadística con muchos datos. Vaya, tal vez lo de los nombres es un poquito más cualitativo, pero pues podemos sacar muchísimos datos cuantitativos de esto, ¿no? Por ejemplo, también podría ser cuántos niños nacieron en el mes de junio, ¿no? En el mes de septiembre, de enero, para saber, ¿no? Hacer algún tipo de cálculo y, bueno, de alguna manera obtener una predicción más acertada acerca de algo y que yo pueda comprobar mi hipótesis si es el caso. Es lo que se usa mucho en marketing. Porque, ¿qué pasa, no? Como tal, inclusive tenemos datos estadísticos de qué pasa en estas fechas, que es cuando las emociones, por así decirlo, están más altas, se ven más afectadas, digamos que de alguna manera, por las fiestas decembrinas. Y la gente, o por un lado, está vaya en un borde más cerca de la felicidad y hablando como tal de casos en los que es todo lo contrario, ¿no? Se da que puede ser la etapa en la que más de funciones autorrealizadas se realizan, por estar en el otro, vaya, en el otro borde. Y aquí, en marketing, por ejemplo, lo que decíamos, ¿qué pasa en las tiendas, no? Sacamos todo lo navideño porque, bueno, algo ya que está establecido hoy en día tal vez es que los periodos ya cuentan cada uno con su descripción, con un análisis previo. Pero, pues bueno, para llegar a eso, también hubo todo ese tipo de cuestionamientos. En el mes en el que sacan los juguetes es vaya, tal vez diciembre, y eso a mediados de diciembre, porque pues sabemos que son el Día de Reyes y es, hablando de números, los meses que más se vende, más pesos se gastan en juguetes. Con febrero, pues vaya, las rosas, ¿no? Por ejemplo, los corazones, cualquier producto que tenga una temática de amor o amistad, es la fecha en la que más se suele sacar. También lo mismo con Día de Muertos y vaya, muchas situaciones más enfocadas a esa parte. ¿Ok? A ver. Y bueno, como ventajas, ¿qué pasa? Es algo que se replica.
Inclusive ya podríamos crear algunas normativas, protocolos, como aquí dice, que nos permitan de alguna manera volver a aplicar este tipo de investigaciones en otro medio, en otro escenario, tal vez con otras personas de rangos de edades diferentes, y que de alguna manera podamos reutilizar, que sea algo que se puede estandarizar tal vez. Otra cosa que es algo comparable. Se pueden hacer las comparaciones directas porque, vaya, tenemos, como antes mencionábamos, lo de las elecciones, por ejemplo, que pasaron, ¿no? Que el PRI tal vez iba a la cabeza por votos en ciertos estados, pero que lo alcanzó, no sé, el PAN en en otros estados y ya están empatados, ¿no? Que dicen, ok, pues lo puedo ver porque las barras tal vez están al mismo nivel. Y ya todo se definiría con, no sé, la Ciudad de México, con Monterrey tal vez. Y de alguna manera podemos comparar fácilmente cuáles son estas ventajas tal vez que tiene un grupo sobre otro, o que, bueno, cumple una característica que otro no tiene, o simplemente, vaya, un equipo. Por ejemplo, pues ahorita que ya estamos a nada de que acabe eso del mundial, comparamos, ¿no? Y decimos, ok, bueno, tal vez de este grupo, pues sabemos, ¿no? De antemano que los 4 equipos que están ahí no son potencias, no han ganado nunca copas, entonces en cuanto a copas, pues vaya, no tienen nada. Y decir, ok, no creo que gane, no sé, por ejemplo, Países Bajos, no tiene ninguna Copa de Oro, no tiene medallas olímpicas, sus jugadores, inclusive si nos vamos más a fondo, tampoco tienen como que campeonatos importantes ganados. Entonces yo fácilmente podría comparar con, por ejemplo, España, que de alguna manera ha ganado ya un mundial y que ya tiene historial. Pues podría yo decir, ok, pues España puede tener más posibilidades de ganar que Países Bajos o cualquier otro equipo que entre en esta categoría. Y bueno, eso va de la mano con lo siguiente, pues que es analizable. Por lo mismo, o sea, decimos, ok, yo puedo hacer mi predicción, mi hipótesis de que tal vez México no iba a pasar de octavos de final porque no hay un antecedente que me muestre que como tal el vaya la ofensiva, la defensiva, lo que tenemos como tal en cuanto a estructura de juego, no ha permitido que llegue más allá de eso. Entonces, pues por ende, si no se hace un cambio, puedo decir, ok, no creo que esto suceda, entonces yo voy a dirigir mis apuestas a otro lado. Cualquier cosa puede ser. Inclusive decir que los jugadores que vienen más abajo, que ya han tenido pues vaya, campeonatos también ya más importantes, ahora que están en la primera fase, y bueno, digamos que en la primera división, tal vez den un plus. No fue el caso, pero bueno, de alguna manera lo podemos analizar, comparar y a futuras generaciones hacer esa réplica de cuál fue qué fue en lo que yo me basé para decir que esto iba a suceder o no iba a suceder, y ahora qué pasa con los nuevos datos que tengo, hablando a futuro o, bueno, con algún otro tipo de evento. Alguna limitación tal vez puede ser que es algo, pues vaya, superficial, ¿no? Como tal, si recordamos, vimos algo con las entrevistas que se le hacían a los chicos en cuanto a los regalos que querían dar en Navidad. ¿Qué pasaba si lo llevaba yo al ámbito de financiero, ¿no? Que decir, ok, pues qué pasa si te ganas la lotería, cuáles son tus respuestas. Ahora llevarte al ámbito más sentimental, ok, ya es un enfoque digamos que más complejo, muy subjetivo, así como habíamos dicho. Entonces no es algo como que nos dé un dato muy específico. O que tal vez no me sirva para yo poder hacer algún análisis más complejo en cuanto vaya, algún tipo de gusto en una persona. Bueno, hablando en general, todo lo que no sea cuantitativo, digo cualitativo. Y tenemos que también pues es un enfoque tal vez que a veces no alcanza a cubrir todo lo que yo quisiese probar. Con las votaciones tal vez
¿Qué pasa, no? Que, bueno, no quiere mucho la gente tal vez al PRI, por, bueno, a su historial o lo que la cultura general ya nos dicta, ¿no? 70 años de esto no han dado, digamos que un buen avance en algo. Pero si no hacemos ese tipo de encuesta suficientemente eh, profunda, podría decirse que nos vamos a basar solamente en datos y decir, ok, bueno, si ha ganado más veces, puede ser que la siguiente también gane. Aquí en el Estado de México, por ejemplo, que pues no ha salido desde hace bastantes años, decir, ok, tengo estos datos, pero no me fijo tanto como que en lo que la gente piensa, como que en lo que algún sector de población está sufriendo. Bueno, pues me voy con lo numérico y digo, ok, sí, sí va a pasar. Entonces, el enfoque tal vez no es tan profundo, pero me da al menos la parte numérica y bueno, si es lo que yo quiero trabajar, excelente, pero si no, pues no me sirve. Entonces, hablando de sesgos, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Con las muestras. Hablamos de los muestreos en cuanto a pequeños fracciones de una población que sea mucho más grande, como si tuviéramos un municipio y solo pasáramos a unas cuantas calles, tendríamos ese sesgo, ¿no? Que nos dice, ok, es que hay un factor de error presente y que a fin de cuentas se puede aumentar porque, bueno, no todas las colonias son iguales, no todos los poblados o inclusive estados son iguales. Influyen muchos factores culturales, sociales, ya más cualitativos, que pues en este caso tampoco me serviría si no estoy buscando yo nada más representar la parte de números, números y números. Y por último, pues que las recopilaciones de los datos se llegan a afectar fácilmente. Porque, pues, ¿qué pasa, no? Si no estamos en los mismos contextos, hay un cambio muchísimo muy exponencial, ¿no? Por ejemplo, ahorita con este con esta situación de la pandemia que tuvimos, con el virus que pues, todos conocemos, em, cambiaron muchísimas cosas en cuanto a los datos, ¿no? El decir que yo estaba vendiendo tal vez tantas tantas cosas de alguna línea en general y con la pandemia pues qué pasa, llega y dice no pues ahora tienes que cambiar de enfoque o de plano a los líderes que dice necesito que despidas a tantas personas porque ya nos está llevando a un tope o a vaya, a un rango al que yo quiero llegar. Entonces se afecta bastante fácil. Más a lo que yo podría tener de otros tipos de investigaciones en los cuales pase lo que pase, no afecta tantísimo. Por ejemplo, el clima. Hicimos, ok, haya pandemia o no haya pandemia, virus o con virus sin virus, puede ser que sí haya tal vez alguna afectación, pero yo no podría saberlo tal vez tan fácilmente con este enfoque. No solo hablar de números, pero no contextualizar tanto, no me ayudaría en ese caso. Porque bueno, tal vez es algo que sí, de alguna manera sí llegaría a afectar por parte del calentamiento global, pero directamente no habría un efecto en ello. Y bueno, para eso tendríamos que aplicar lo siguiente. Una investigación cualitativa. Ok, bueno, ahora sí vamos a recopilar y analizar datos que pues no necesariamente son numéricos. Simplemente haciendo un enfoque más subjetivo en las poblaciones. Algo más como un concepto que tal vez un sector de población tiene, la opinión que se da sobre un tema, o experiencias que una persona nos puede compartir. Porque pues bueno, sabemos que no todos vivimos de la misma manera, no tenemos los mismos entornos ni contextos sociales, inclusive culturales, de religión, demás. Entonces, esto se va más a la parte de los comportamientos, de las satisfacciones, amenazas, errores que nosotros podemos detectar de manera más subjetiva. O sea, yo puedo ver algo incorrecto y otra persona tal vez no puede verlo de esa misma manera. Tal vez para otra persona lo que yo veo mal la ve de alguna manera bien.
Ujú. Entonces, esto sí va más a pues, ese ámbito, no ser tan objetivo con las cosas y decir que esto va a pasar simplemente porque, bueno, yo tomo de referencia el histórico, o bueno, yo he hecho esta encuesta y ya. Así es lo que va a pasar, porque va a pasar y total. Inclusive yo ni siquiera tendría que meter mi opinión ni algún tipo de sentimiento o bueno, relacionarlo con una de mis experiencias. Ujú. En este caso, pues sí, sí nos serviría para dar enfoques muchísimo más profundos a cualquier tipo de situación. Ujú. Porque pues vaya, como objetivo tendría esa mejor comprensión de pues, los conceptos. Esto porque, bueno, por ejemplo, otra vez con lo de las votaciones, ¿no? Tengo yo la parte de... Ay, permítame. Perdón. Eh, Decía, tengo la parte numérica de los antecedentes. Sí, tantos años ha estado este partido, tantos años ha llevado otras cosas, no sé, hablando de números, eh, tal vez la parte financiera, en cuanto ha ayudado al país a levantar tantísimas cosas, los impuestos que han aumentado, que han disminuido, el salario mínimo, demás. Aquí hablamos incluso de otras cosas que también afectan bastante, ¿no? Por ejemplo, el sentir de las personas. Estaba viendo tan solo que hoy en día, por ejemplo, en comunidades que están más afectadas por la parte del narcotráfico, de todo ese ambiente, ujú, están optando por tal vez retirarse a otras zonas en las que no hay un choque de este tipo de organizaciones, ajá, que de alguna manera es algo más subjetivo, porque incluso hay personas que dicen, no, pues yo realmente no siento ningún cambio, no es algo que me afecte a mí, o si no tienes nada que ver con eso, no se meten contigo, si no tienes este tipo de características como el estar, no sé, como militar, el que no te encuentren con algún tipo de ropa buena, ajá, hablando de marcas, que algún tipo de música en específico, como algún corrido, no hay una seña que te muestre, ¿no? Y esos datos, pues uno podría inclusive usarlos. Estaba bien tan solo que fueron de visita, bueno, hacer reportajes a Tamaulipas, me parece que fue, y es lo que pasó. Hicieron algún tipo de investigación cualitativa para saber cómo es que tenían que pasar por algunos caminos, el que tenían que llevar tal vez algún tipo de insignia, inclusive documento, ¿no? Para que los militares pudieran ver que realmente solo estaban dando ese reportaje y nada más. Entonces, sí es muchísimo más profundo, algo que nos da más referencias, nos ayuda porque estamos teniendo también datos, pero basados en experiencias y bueno, el sentir de gente que ya ha vivido tal vez lo que nosotros estamos investigando. Entonces, pues sí, es eso, basándonos obviamente en hechos y bueno, buscando una interpretación y que contribuyan a fin de cuentas a describir lo que nosotros vamos a proceder a hacer. Como decía, con este grupo de investigación que fue a zonas de narcotráfico, saber cómo es que se tenía que comportar para, bueno, no tener problemas y que de alguna manera se llevar todo de manera adecuada. Ok, para esto pues usamos otro tipo de herramientas que podría ser entrevistas, como decía, con los lugareños de cierto sector geográfico. Ellos viven ahí, entonces ya tienen experiencias, tienen los datos bien presentes, inclusive ya lo hacen por inercia o por costumbre. Y ahora pues bueno, si nosotros llegamos, que no sabemos el contexto de nada tal vez de esa región, les preguntamos directamente qué es lo que sucede, eh, obtendremos pues vaya esos datos que de alguna manera son fiables porque están siendo dados por una persona que tiene esa base para afirmar que sucede de esta manera o de esta manera no. Un grupo focal, estoy hablando de que solamente no quiero tener a una persona en ese lugar haciendo la entrevista. Tal vez quiero tener el grupo para ver cómo es que entre ellos se ve afectada la respuesta del siguiente. Porque pues vaya, en una entrevista usualmente se hace de una persona a otra o viceversa. Incluso formatos como el podcast, que se ha puesto de moda bastante.
saber datos de una persona tal vez más específicos, vivencias, que nos dé su opinión acerca de un tema y nosotros saber si estamos en la misma sintonía, si no estamos de acuerdo, dar nuestro argumento del por qué no podría ser. Y bueno, es a fin de cuentas de tú a tú, de que yo te pregunto, me regresas y vaya, es una dinámica de parejas, usualmente. Pero también puede ser como un grupo focal, algo como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que pasa, también dan sus vivencias, hay normativas y bueno, se puede sacar mucha información de ese tipo de grupos porque a fin de cuentas pues están enfocados a un solo tema y como tal aportan todos y bueno, es de alguna manera también información relevante porque tenemos esa base de que la gente lo asegura porque ya tiene su vivencia, su experiencia para ser certero y decir, ok, va a suceder de esta manera. Ujú. Y bueno, en cuanto a observaciones, por ejemplo, lo que decía aquí, una simulación o juegos. Si se acuerdan, también vimos un video donde se tenía la hipótesis, ¿no?, de qué tan importante era tener seguidores en las redes sociales. Y que hacían una dinámica, ¿no?, donde si la persona que veía enfrente de ellos tenía un número bastante alto, intentaban darle la mano para que ellos de esta manera se la regresaran y tuvieran un puntaje más alto. No conocían el número que ellos mismos tenían pegados en la frente. Pero algunos mismos decían, no, pues yo me acercaba a números que eran algo grandes, o bastante grandes, o muy poco, bueno, más bien pequeños, pero aún así no me querían dar la mano. Es que, ¿qué pasa, no? Uno por ende dice, ok, pues yo debo de tener un número muchísimo más pequeño que él, o ella, o yo veo que me la dan muy fácilmente, entonces bueno, me puedo confiar en que yo tengo un número bastante grande. Y pues todos los que están haciendo o son parte del experimento hacen ese apunte, ese estudio, también con la chica, ¿no?, de la sala de espera, que todos están ahí sentados. Ella llega, no es parte del experimento, pero empiezan a ejecutar la acción de pararse cuando se escucha el pitido. ¿Y qué pasa al final? Pues pasan y pasan las personas, se van yendo hasta el punto que llega solo queda ella, la chica que en un inicio no era parte del experimento, pero bueno, que se le enseñó esa norma, incluso solo por observación. Y ella le empezó a enseñar a los que seguían después, que tampoco eran parte del experimento, pero pues que a fin de cuentas también estaban siguiendo ya esas normas de conducta. Y por último, también entran un análisis de documentos. Porque pues sí, tenemos reportes, tenemos fuentes de información fiables que están documentadas, hablando no solo de documentos textuales, como podría ser un periódico, como decíamos del registro civil, ¿no?, que tienen los patrones. Tenemos ya documentos de video, tenemos inclusive audios, desde hace mucho tiempo, como lo que pasa con, si han visto películas en las de investigación, que dicen, ok, bueno, yo tengo grabaciones de este criminal, tengo grabaciones de este evento, de esta llamada telefónica, que me dan de alguna manera datos para que yo pueda utilizar y sembrar, vaya, mis hipótesis de qué pasa con un criminal. Ok, recaudo análisis, busco documentos de él, busco videos del evento y ya cuando los tengo pues digo, ok, aquí están mis pruebas, dependiendo de eso o no, es como se procede. Okay. Como ventajas y limitaciones, aquí hablamos simplemente de dos matices muy marcados, como tal. Una ventaja principal, inclusive general, podría ser que es una investigación bastante flexible, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ponemos ejemplo en la entrevista, yo tengo mis preguntas marcadas, si son solo 10, del 1 al 10, si tengo nada más, vaya, un límite de tiempo, puedo acoplarlo. En este caso, si yo tengo más tiempo o quiero saber más de esa persona, no limitarlo solamente a esas preguntas. Podría yo decir, ok, mejor hago un formato de podcast, que en este caso, pues bueno, se puede llevar tal vez un guión, pero no tenemos que hacer textualmente las preguntas a nuestro invitado, a nuestro público. Como tal, lo escribimos
en el desarrollo, ¿no? En la planeación. Podemos hacer algo más cómodo para esa persona. O incluso decir, ¿no? Que ya salieron más temas y yo puedo decir, ok, ¿qué pasó con esto? Que hiciste tal fecha y con eso, ¿cómo es que te sentiste? ¿Cómo afectó tu carrera? ¿Cómo es que te ayudó a decidir qué camino tomar? Es muchísimo más flexible, nos podemos acoplar fácilmente a los contextos y a los tiempos que tenemos. Por ejemplo, bueno, si llegaron a ver la serie de Jeffrey Dahmer, ¿no? ¿Qué pasaba con bueno, si llegaron a ver también la entrevista, que eran preguntas, digamos que muy contundentes, pero cuando él daba una respuesta que era muchísimo más inexpresiva o incluso inesperada, pues ya lo que hacía el entrevistador es que decía, ok, bueno, y con eso, ¿qué pasaba, no? ¿Cómo es que te sentías? ¿Qué te llevó a eso? Él daba otra respuesta y el prestador otra vez, de alguna manera sutil, obtenía información con preguntas que podría llegar a cambiar. Y bueno, una limitación tal vez muy notable es que no la podemos estandarizar tanto. Por esto mismo, porque al ser más pues enfocada, ¿no? A lo que tenemos como tal en cuanto a sujetos de prueba, si bien sí podemos estandarizar como con lo de Navidad, que les hacían exactamente las mismas 3 preguntas, pues solo son 3 preguntas, porque las personas se van a explayar, ¿no? De lo que sienten, de lo que consideran, dependiendo de cuál ha sido su formación, y pueden sacar y sacar datos o simplemente no sacar prácticamente casi nada. Como mencionábamos, ¿qué pasa si lo llevan con otras personas que tal vez no tienen algún tipo de educación o valores como las personas a las que sí se los aplicaron? Pues que no se puede estandarizar todo, porque algunas personas van a decir, ah, ok, aquí sí, y el otro va a decir, no, pues ni idea. Entonces no me sirve de nada meter esta pregunta si la respuesta que voy a obtener pues es nula o simplemente no me va a ayudar en nada. No va a aportar ni a quitar, pero de alguna manera está afectando porque, bueno, es una persona más. Bueno, hablando de eso, así las englobamos. Ahora, ¿qué pasa con una investigación mixta? Bueno, pues como el nombre lo dice, hablando de algo, pues vaya, donde mezclamos, ¿no? A fin de cuentas, tenemos la oportunidad de poder hacer un estudio con ambas. Por ejemplo, lo del, volvemos al INEGI, ¿no? El hacer preguntas cuantitativas como salarios, horas de trabajo, con las becas que decían, ¿no? ¿Cuántos minutos te haces de aquí a tu casa? ¿Cuántas televisiones tienes? ¿Cuántas computadoras tenías? ¿Cuáles son los ingresos de tu familia? Y también tiene cuestiones cualitativas, por ejemplo, que te decían, ¿no? Ok, describe cómo es que podría llegar a tu casa, ¿no? En caso de que se tuviese que hacer una visita personal, presencial. Se dan descripciones de tal cosa, se hacen descripciones incluso del techo, con qué está hecho, si mis estructuras son de tabique, si es cartón. Bueno, recuerdo qué es lo que colocaban. Cuántas personas viven en tu casa, cuántos de ellos trabajan, que son entre datos cualitativos y cuantitativos. Algo bastante mixto, que a fin de cuentas, pues, las organizaciones, tal vez, en este caso, pues, gubernamentales, querían saber exactamente qué era lo que una persona tenía, con qué contaba, con qué no, y sus contextos, ¿no? Tal vez yo vivo en este estándar de vida social, y bueno, hablando de clasificaciones, pues yo me consideraría tal vez media alta, alta, baja y demás. Dependiendo también de los estados, los áreas afectadas por ciertos temas, y bueno, así sucesivamente. Entonces, así es como aplicaríamos, por ejemplo, hacer, no sé, una encuesta y después una entrevista, tal vez. Porque esa es la ventaja general en sí, hacer uso de, pues vaya, ambas metodologías, pues de esta manera tener algo más completo, un panorama en el que yo tenga la certeza de que puedo hacer una predicción, porque ya tengo una base mucho más sólida, que puede tener algunos parámetros profundos que son cualitativos o algo más estandarizado
en lo que yo no tenga que meter algo subjetivo o bueno, un comentario, una opinión, un criterio de una persona. Puedo obtenerlo de varias fuentes. Por ejemplo, si hago una investigación con un sector de México en el cual tal vez hay un índice alto de robos en transporte público, y pues después me lo llevo a una comunidad en la que tal vez ni siquiera hay demasiados transportes, ¿no? O no hay combis, o todo se tiene que realizar por medio de otros medios. Inclusive en la ciudad, donde ya tenemos metrobuses, ya tenemos metro, tenemos teleféricos. Entonces sí podemos, digamos que, acoplar ya con un estudio más flexible, pero también teniendo una estandarización que nos dicte respetar ciertos parámetros, pues conocer este ámbito muchísimo más a fondo, sin dejar de lado pues esa parte estricta de cómo es que tenemos que manejar o inclusive recabar estos datos. Pues un ejemplo muy claro sería el Instituto Nacional de Elecciones Electoral. Bueno, sabemos que es un organismo que pertenece al gobierno. Pues se encarga como tal de hacer elecciones para con los presidentes de república, gobernadores, diputados, las cámaras de senadores. Y bueno, que a fin de cuentas el chiste es nosotros como población poder votar, ¿no? Saber qué decir y qué no decir para que la persona que queremos que gane esas elecciones, pues a fin de cuentas llegue ahí. Entonces hacemos las votaciones. En las votaciones, pues ¿qué pasa? ¿No? Se aplican muchísimas cosas, estudios de antecedentes de los candidatos, también hablando de sus partidos. Es una variable importante porque, bueno, pasa como aquí, ¿no? Que hubo apenas una inserción de un nuevo partido, este que es de color rosita. Pues tal vez no hay un antecedente de ellos y la gente puede ser que diga, no, pues no tiene ningún tipo de historial, tal vez no están, como usualmente dicen, ¿no?, maleados, todavía no se corrompen por poder. Entonces para mí puede ser un buen candidato. De hecho, pues aquí en mi municipio fue el partido que ganó, y cuando al principio, ¿no?, tal vez empezaron con otros partidos o están aliados, ya saben, incluso hipótesis que van más allá de lo que uno como tal podría asegurar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos los datos ya cualitativos del por qué sí, por qué no, pero ahora vamos a lo certero, ¿no? No con decir que una persona no es apta por tal cosa, basta, lo tienen que decir muchas personas. Y ahora sí vámonos a lo que son los números. Entonces, en esto ya ahora sí entrarían las casillas, que las papeletas, mi credencial, ¿no? Incluso se lleva un conteo de participación en la credencial, que algo cualitativo a la firma que ya cuento con ella, si tengo algún tipo de recibo, si tengo testigos en caso de que tal vez sea uno mayor de edad o sea la primera vez que la quiero sacar. Aquí estaría entrando ambas cosas. En este caso pues es una investigación mixta. Y pues podemos usar también pues muchas combinaciones de herramientas para que tengamos también ese planteamiento certero, disminuir los márgenes de error, porque pues a fin de cuentas es algo importante, ¿no? Que si bien yo no estoy de acuerdo, nos afecta a todos. Entonces, bueno, esto hablando de la forma en ejecución, pues hasta ahora hemos visto, ¿no?, que es algo más cercano, de frente, presencial. Obviamente lo del instituto, pues ¿qué pasa, no? Es un conteo en computación, con una computadora, pero ya simplemente el conteo. La recabación de los datos no se hace por medio de la computadora. Sí puede llegar a pasar que, por ejemplo, la gente, ¿no?, que está en el extranjero puede mandar su voto de alguna manera, pero si bien no es tal vez seguro porque puede haber una alteración de los mismos datos o que lo afecte algún contexto, vaya, cosas en cuanto a la infraestructura de la tecnología que afecte también de esa parte, pues podría ser un detalle bastante grande.
Pero ya cuando hacemos uso de una métrica, una normativa, algo que ya está tal vez hasta reglamentado, pues podemos hacer uso de diferentes tipos de plataformas. Por ejemplo, las que pueden ver aquí, que es HubSpot, Survey, Timeform, encuestas.com, Zoho, o bueno, uno que es bastante accesible, que prácticamente ya te da herramientas para depurar esos datos, que sería Google Forms. Tenemos diferentes aplicaciones, no se limitan a estas obviamente, para que yo pueda acceder desde un dispositivo informático, siendo celulares, computadoras, tablets, hoy en día hasta los refris, ¿no? Que ya tienen sistemas operativos y conexiones a internet, ya podría ser aplicable. Entonces, si yo estoy en la cocina y no tengo nada a la mano, pues desde mi refri lo hago. Hablando, bueno, hipotéticamente. Y pues nos da muchas ventajas en general. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo decir que no estoy en México, retomando lo de los extranjeros, o bueno, gente que es emigrante de aquí. Ok, no importa, rompo barreras que son geográficas, sociales, inclusive de fronteras, ¿no? Porque pues no va a poder pasar esa persona como si nada de México a Estados Unidos y viceversa. Tiene que haber un control, se tienen que cumplir muchas otras cosas. Y bueno, tal vez yo no tengo el tiempo para hacer eso, entonces lo puedo mandar por internet, una conexión que esté protegida y sin problemas. La persona que quiera saber lo que yo pienso puede saberlo y no tiene que estar precisamente de una manera presencial. Algo así también como ahora pasó con la pandemia, ¿no? Se hacían los exámenes, en este caso por ahí mismo, por tipos de formularios, lo hacían con entrevistas como exámenes orales y pues podrían aplicar ya diferentes tipos de plataformas. En este caso estas van como que más enfocadas a lo que son encuestas, cuestionarios, recabaciones de vaya cualquier tipo de problemáticas más escritas o como tal que tú puedas contestar y subir en un archivo como un video o grabaciones solo de audio. Pero también hablando de lo de los exámenes orales, que son entrevistas digamos que un poquito más bueno, del entorno cualitativo, tampoco se detiene ahí, ¿no? Tenemos por ejemplo Teams, tenemos Classroom, que nos da esta aplicación, Zoom por ejemplo. Tenemos la de Telmex, que es una aplicación que si bien ya tenemos una cuenta con mi Telmex, la podemos usar de manera indefinida con el número de participantes que querramos, donde podríamos aplicar un grupo focal. Tenemos Classroom, por ejemplo, para subir todas las tareas. Teams, nuevamente, que nos da esa opción inclusive de crear encuestas ahí, crear las reuniones, que nos podamos comunicar por medio de los mensajes, o incluso me parece que hasta mensajes de voz, notas de voz. Entonces, sí tenemos muchas plataformas, muchas herramientas tecnológicas que pues nos ayudan a de alguna manera recabar estos datos, ¿no? Mucho más fácil y ya no estar teniendo que ir presencialmente hasta la bolsa de valores a saber cómo es que se devaluó mi moneda o cómo es que está incrementando su valor por diferentes factores. Ok, ya que tenemos esto, les mencionaba algunas aplicaciones ya por default podemos obtener los datos graficados y de alguna manera resumidos. Ahorita vamos un poquito de eso, pero bueno, como aquí que tenemos la representación de algunos datos como el número de homicidios, tal vez con parámetros como los años, como podemos ver aquí abajo, de 2020, de los años 2000 a 2017. Vemos aquí cómo hubo variaciones, perdón, hablando de personas. Aquí al lado, que podrían ser desde los 5000 hasta los 30.000 en todo el territorio nacional. Aquí incluso tenemos un factor que es cualitativo, englobándolo en una guerra tal vez contra el narcotráfico, que, bueno, dependiendo de la administración política también influyó, ¿no?
vemos que los periodos inclusive subieron, disminuyeron, o al menos eso es lo que se registra formalmente en cuanto a un periodo al otro. Aquí podemos ver que incluso va en aumento, algo como los que últimamente está bastante de moda, ¿no? Con las criptomonedas. ¿Qué pasa? Te ponen ahí las gráficas y tú tienes que adivinar de alguna manera, o bueno, más bien analizarlas y saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Con ese valor monetario, si es que sigue subiendo o si es que baja. Tú decir, ok, aquí es donde yo me salgo y compro, porque ¿qué pasa? Tal vez hay algo que afecta, por ejemplo aquí, que me diga, no, pues mañana tal vez yo diga aquí, sube, ¿no? Solamente ya va a subir. Y bueno, algunos otros factores tal vez disminuyan esa sensatez que yo tenía en un principio para afirmar eso y decir qué es lo que va a pasar. Por ejemplo aquí, ¿no? Seguramente hubo otros factores como aquí mencionaban, que tal vez eso disminuyera, cambios de presidentes, también cambios de operativos, cuáles eran las normativas no sé, Fuerzas Armadas tal vez contra los civiles y demás. Entonces ya con eso yo diría que aquí yo puedo llegar a mi tope y decir, ahora sí va a mejorar la situación, va a bajar. Y aquí nuevamente tengo que decir, no, pues, ¿qué crees que sigue subiendo, no? O ya volvió a subir. Eso mismo, sino, bueno, hablando de otras cosas, por ejemplo acá, encuestas también que se les hacen, por ejemplo, a los televidentes, que aún hacen uso de esos medios convencionales, que, no, pues, ¿quién es el que ve más noticieros? No, pues tal vez solo a un sector de la población, tal vez amas de casas que se la pasan tal vez todo el día haciendo labores domésticos. Y bueno, lo que les gusta más ver son noticieros, ¿no? O bueno, es lo que está tal vez en la mañana más, en más programas, ¿no? Antes de llegar a lo que son las ventas y demás. Y otra parte, no sé, las caricaturas, ¿no? Son tal vez mayormente vistas por niños, que de alguna manera no están tampoco todo el día en su casa, pero pues cuando llegan, al no tener muchísimos responsabilidades o pendientes, pueden llegar a ver inclusive más horas, tal vez por semana o por día, dependiendo de mi parámetro, y ser el segundo lugar. O sea, tal vez tengo sorpresivamente que lo mayormente visto son musicales, inclusive como por periodos cuando salió lo de Bohemian Rhapsody, ¿no? Que la música de Queen se empezó a escuchar por bastantes lados, subió inclusive compras de musicales, metieron más musicales a Netflix, por ejemplo, a Disney, ¿no? Que incluso sacaron musicales por parte de ellos, con Hugh Jackman, que es un actor que en el momento tal vez también era pues, de alguna manera importante. Afectó tal vez, ¿no? Que los musicales se vieron más que, no sé, otras cosas. Tal vez aquí tenemos series, ¿no? Que a fin de cuentas, si no es algo que podremos ver de la manera televisiva, la tenemos por otro lado. Sí, aquí todo afectaría de alguna manera el resultado. Porque si hablamos aquí de la web de streaming, Netflix, por ejemplo, sabemos que ahí es más fácil que yo vea mi serie poniéndole pausa, adelantándole, que este capítulo ya lo vi, pues me salto al siguiente. Entonces aquí tal vez puede cambiar muchísimo esto, ¿no? Inclusive ahí no existiría este factor de noticieros, o sí existiría, pero se vería como un reportaje. Caricaturas pues tal vez es lo que más existe, porque cierto cierto parámetro de población entre tales años a tales años son los que más consumen por sus perfiles, donde se especifica de alguna manera o no en qué rango están, y la plataforma tal vez meter más caricaturas y que este suba hasta esta parte de acá arriba. Puede ser. Inclusive hay algo más también vistoso, como lo que serían los cambios de dólares a euros, que de alguna manera pues tal vez también afectan directamente o indirectamente a las otras monedas. Por ejemplo el peso, que pues usualmente se va de la mano, o bueno, dependiendo de cuáles son otros factores de la población, con este dólar, ¿no? Que tenemos como vecino. Aquí también vemos fluctuaciones en cuanto a que sube, que baja el euro para con el dólar, que afecta la guerra tal vez de ahorita que pasa con Rusia.
puede que afecte el dólar. Tal vez los que distribuyen, no sé, las reservas petroleras en otros lados. Y bueno, otras cosas, factores que a fin de cuentas es lo que hacen, ¿no? Ayudarnos a prevenir estos cambios o problemas que se pudieron o evitar o tal vez disminuir con las acciones que nosotros tomamos, dándonos cuenta de estas representaciones. Haciendo, bueno, ahí está. Bueno, en cuanto a estas representaciones, primero vamos a englobar, por ejemplo, los tipos de gráficos que nosotros podemos realizar también, pues ayudándonos de estas aplicaciones, ¿no? Paqueterías como es el famosísimo Office, donde ya me dan datos automáticos de alguna manera. ¿Y esto con qué? Pues vaya, con las respuestas que obtengo, ¿no? ¿De dónde? Pues de mis cuestionarios, la aplicación que hago con esas muestras que yo elijo. Por ejemplo, si yo estoy hablando, no sé, de ventas que se hicieron, bueno, formulo, ¿no? ¿Cuántas ventas? En la, perdón, sí, en el área de juguetería, durante la época de diciembre, con la hipótesis que se marcaba antes, ¿no? Decir, ok, puede ser que afecte o no, lo vamos a ver ya en datos numéricos. Se hace ese conteo, bueno, con todos los métodos que vimos antes y decir, bueno, tal vez en el Estado de México no obtuve tantos como yo hubiese querido. Puede ser que simplemente se limitó a, no sé, aquí lo voy a juntar para tener... Ok, Estado de México, no sé, tal vez hablando de ventas en general, sin meter todavía costos ni nada, yo podría decir que solamente tuve, no sé, 5,000 ventas, ¿ok? En total, bueno, tal vez a poco, bueno, vamos a colocarle unas 15,000. También es importante, ¿no? Definir qué es lo que vamos a medir, las unidades. Entonces aquí decir, ok, 15,000 qué, 15,000 ventas. Y bueno, aquí ya podría yo desglosar tal vez, ahora sí el ingreso en pesos, las ganancias, cuánto fue lo que yo pagué de impuestos con esos juguetes, y qué crecimiento hubo en cuanto a ventas en comparación con el año pasado y demás. Entonces tal vez, no sé, en Monterrey, que está más al norte, puede ser que ahí se vendió inclusive hasta el doble, ¿no? Okay. Por muchas condiciones que se tienen dependiendo de la región, ¿no? Que es más fronterizo, bueno, dependiendo más cerca de Estados Unidos, que de alguna manera también cambia esos enfoques, porque bueno, tal vez sea que los estadounidenses pasen la frontera y prefieran venir, no sé, a Tijuana o a México en general a comprar, porque bueno, tal vez para ellos es más barato, porque es lo que igual había en un reportaje que decían, no, pues es que antes convenía uno pasarse la frontera, comprar el mayoreo y regresar, y hoy en día, según el reportaje, decía que ahora muchos norteamericanos prefieren venir a México, a la frontera, saltársela y comprar aquí porque, bueno, algún tipo de afectación hubo con eso de las devaluaciones, y tales cuestiones de impuestos o las normativas de Estados Unidos ahora afectan el valor de los productos y por eso el comportamiento cambia. Entonces, tal vez por ende es el doble.
Podemos desglosar a otros cuantos, no sé, Guadalajara, Estado de Hidalgo, y bueno, así sucesivamente. Y por ejemplo, tal vez nada más fueron unos 25, o sea, tal vez igual hubo más ventas. Ajá, en Hidalgo puede ser que hubo menos. No sé, hubo campañas que afectaron este tipo de eventos. Ajá, y no hubo tal vez tantos como se había dicho anteriormente. Ajá, CDMX, que es el lugar con más habitantes, pues obviamente también tiene que ser un valor pues, bastante grande, ¿no? Es una ciudad, entonces sí es bastante más grande el flujo de personas que existen. Ajá. Y ahora sí, ya que tengo mi pregunta, se hizo este tipo de investigación. Ujú. Ya podría de yo decir que puedo graficar mis respuestas para que yo las entienda de una manera mejor, la poder expresar o explicar con un grupo de personas a las que yo le tenga que dar algún tipo de razón con esto, con una base que ya es un hecho, porque a fin de cuentas ya se hizo ese experimento. ¿Se comprobó o no? Entonces, aquí decir, primero, ahora sí, tipos de gráficos. Es primero columnas. Okay. Como gráficos de columnas podemos englobar varios. Aquí por el tipo de herramienta se puede agregar incluso de forma automática. Aquí estaría. Primero tendríamos que darle algunos formatos que nos pide Excel, dependiendo de la versión. Al parecer, antes no tenías que, bueno, más bien tenías que colocar esto como un formato de tabla para que se pudiese detectar por parte de la aplicación y te lo pudiera convertir en una gráfica como tal. Entonces, aquí tenemos la parte de las columnas. ¿Okay? Se dan cuenta. Uy, me marcó todo. Okay, bueno, le voy a dar formato de tabla. Lo voy a dividir, ya que aquí me pide que lo desglose de manera diferente. Y le dé esos formatos de los que hablamos, ¿no? Las unidades de lo que voy a representar ya más específicamente. Y eso como pues con otra columna que ya me diga, ok, esto habla de puras ventas. Bueno, ahora sí, aquí mis tipos de datos generales, bueno, no voy a especificar, en este caso numéricos. Si yo lo desglosara y lo cambiara, por ejemplo acá ya en cuanto a ingresos, ahora sí podría considerar que aquí mis tipos de datos son monedas. Y suponiendo que obtuve, no sé, tal vez 100,000 pesos, ya entraría aquí mismo, ya con ese formato. Bueno, claro que habría afectaciones dependiendo del tipo de ingreso. Por ejemplo, si yo quisiera el énfasis que el promedio tal vez no sé de los juguetes es de 300 pesos. Sería una fórmula en la que diría, ok, 300 pesos por el número de ventas. Ok, este tal es un ingreso.
ya con esa fórmula implementada en todos los campos faltantes, sería este desglose. Aquí, de preferencia, como decíamos, marcar de manera más específica cuál es pues vaya, el enfoque y el camino que se sigue, los datos más desglosados. Ahora sí, vamos a marcar de manera más específica de qué estoy hablando en cada columna. Ahora sí, aquí está mi cuestión, mi cuestionamiento. Si no es parte de la tabla, bueno, al menos para que sea vistoso de alguna manera, le doy un formato a mi celda. Ahora sí, aquí coloco cuál es mi pregunta, cuál es el enfoque, lo que yo estoy queriendo resolver, ¿no? O saber en datos ya más específicos. Aquí estaría. Listo. Ajá. ¿Cuántas ventas se obtuvo a Walmart en el área de juguetería durante la época de diciembre? ¿Okay? O bueno, el mes de diciembre. Y ahora sí, ya podría yo hacer uso de estos datos ya más certeramente, porque, bueno, ya puedo decir, ok, tengo un estado de la república, ahora sí las ventas que hubo y cuál fue el ingreso de todo esto. Si yo quisiese insertar ahora sí un gráfico para yo, bueno, utilizar esta información, pues no tendría problemas, porque, bueno, por ejemplo aquí, si lo quiero de una manera 3D, me lo forma automáticamente. Si se puede apreciar, aquí me dice. Ok. ¿Qué pasa con Hidalgo? Dijimos que estaba en los 11. Bueno, me parece que lo marcó como... sí, con los ingresos, parecer. Ventas, ingresos. Ok, bueno, en este caso tendría que yo separar cuáles fueron los datos que más me interesan saber. Porque si se dan cuenta aquí marcaría ventas ingresos, pero como solo coloqué datos de un gráfico, no me lo está mostrando. De hecho, hasta incluso ingresos que me pone en naranja es el estado, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, en este caso, vuelvo. Bueno, lo voy a quitar. Aquí se marca. Inclusive, podría recorrer. Y ahora sí, ten en cuenta. Bueno, mis ventas, ahora sí las tengo. Estado de México, aquí, a mis 15. Monterrey, acá arriba, hasta los 30. Se ajusta a la escala, si se dan cuenta. Ahora, ventas, todo esto lo coloca como, ahora sí, mi título. Monterrey, bueno, todas las que hablamos, ya me lo marca de manera más, pues más explícita, hablando de esto. Incluso aquí se pueden hacer ediciones como los colores. Si yo tengo algún tipo de parámetro que tengo que cumplir, inclusive una mejor presentación, la puedo colocar sin ningún tipo de problema. Ahora, si yo quisiese agregar ambos parámetros, pues vaya, es lo mismo, solamente que ahora sí le doy
Ok. Bueno, por las escalas sí estaría marcado muy diferente. Miren. ¿Por qué? Porque bueno, se dan cuenta que sí coloca ambos, ingresos y ventas. Pero bueno, no están en el mismo contexto, así que pues aquí multipliqué prácticamente por los 3000, si se recuerdan. Entonces, no, bueno, por los 300, perdón. Entonces sí es una escala muy grande eh, de diferencia. Entonces, aquí yo no podría obtener un beneficio de decir, ok, tengo Monterrey, México, Guadalajara, pero ventas prácticamente me está colocando todo muy bajito y no veo la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues no me conviene mostrarlo así. Tendría yo que mostrar preferentemente es sin un dato, ¿ok? Porque no está respetando o no me está dando a mí como tal esa facilidad. Entonces no me sirve, no me está cumpliendo el objetivo. ¿Ok? Entonces ahí es cuando yo digo, no, mejor opto por colocarlo en dos gráficas. Por eso mismo, porque digo, si lo meto hasta acá en el mismo, pues pone en el piso. No me sirve de nada. ¿Ok? Entonces tenemos las columnas. ¿Ok? Son... pues vaya, digamos que para ver más que nada el efecto del cambio. Si es que hubo algún cambio tal vez de año, por ejemplo, aquí no sé si son ventas 2013, bueno, sí, 2020, por ejemplo, con lo de la pandemia. Y aquí se fue al 2021, o ya hablando de este año. Bueno, en este caso, como todavía no llegamos a este periodo completo, sería más una estimación. Entonces, si yo aún no tengo como tal una buena referencia del año pasado, pues bueno, mejor desgloso el siguiente. ¿Sí? Hablando de que, bueno, como ejemplo, yo este año, ahora sí la gente pues, puede convivir más, tal vez no está tan encerrada en sus casas, ven menos comerciales, bueno, muchos factores. Puede ser que afecte o no, porque pues ya tengo hoy en día plataformas como Mercado Libre, eh, tengo Amazon. Ujú. Sí, también dependiendo cuál es el factor que yo considero para delimitar estos cambios. Aquí lo coloco yo más al azar. Ajá. Bueno, sin la investigación o claramente. Pero pues sí tengo ya algo de donde graficar. Aquí, por ejemplo, sí también considero los ingresos y de la misma manera exactamente igual. Ujú. Por presentación. Ok, ingresos específico son ingresos 2020. Y acá serían ventas 2021. Doble clic para que se ajuste. Y ahora sí. Puedo eh, arrastrar mi fórmula como tal y solamente hacer el cambio. Miren, me pone automático. Porque ya dice, ok, estamos hablando de 2021, sería la que sigue. ¿No? Me toma ahora como referencia esta columna, aquí arriba. Ventas 2021. Y bueno, si yo quisiese decir, ok, vamos a ver la diferencia de forma más gráfica con mis ventas, pues simplemente hago
puedo hacer esto. Y me lo marca en uno mismo. Uh-huh. Uh-huh. 2020. No, este tiene que ser. Ok, bueno. Lo que hice para que se marcara así fue darle el control C y pegarlo en la misma gráfica. De manera, digamos que desglosada. Podemos seleccionar nada más. Me regreso mucho. Ahora sí, las ventas de este nuevo año 2021. Sí. Si se dan cuenta, no me dejaba cambiar aquí porque ya tengo yo una columna que se llama de esta manera. Entonces, si yo hago una referencia a la columna, como es aquí, que lo marca con la columna del encabezado, marcaré un error porque, ok, ¿cuál de las dos columnas es la que quieres que tome, ¿no? Entonces, por eso es que no me dejaba aquí colocar lo mismo que acá. Pero bueno, dice aquí era de ingresos 2021. Ahora sí. Coloco aquí, inserto. Lo puedo marcar así, por separado, y decir ok. Gran diferencia, ¿no? Hubo tal vez un decremento aquí impresionante, ¿no? Tal vez Guadalajara, no sé. En este caso tal vez no sería tan realista. Porque pues, no cambió como tal mucho el entorno, ¿no? Ok, si yo lo coloco así. Ahora sí. Digo, ok. No hubo como que mucha variación. Aquí se ven más pequeños, pero porque ahora si se dan cuenta, Monterrey llega hasta los 90,000. Entonces es por eso que en escala hace que estos sean mucho más pequeños. Porque si yo aquí disminuyo Monterrey, bueno, lo que en realidad pudiese dar, simplemente porque vean el cambio de los datos. Ya se cambia, ¿no? Sigue siendo en la escala casi del doble, porque bueno, aquí son hasta los 70,000 y aquí los 35. Ya tengo una vista muchísimo más certera. Y digo, ok, ventas 2021. Ahora sí, cuando es de los dos, incluso aquí están los tipos. Puedo ahora sí comparar. Aquí tendría. Ya de manera, pues vaya, más optimizada. Y ahora sí lo marca. 2022, digo, perdón, 2020 y 2021. Ya puedo modificar yo el título. Incluso, bueno, puedo modificar todo. Pero bueno,
ya lo puedo marcar tal cual, ¿no? Comparación de años. Listo. Y lo mismo. Estilos. Por ejemplo aquí. Si no se quiere 3D. Bueno, ya dependiendo, ¿no?, de lo que necesitemos, los colores, si los queremos colocar tal cual, tenemos que ir seleccionando color por color y darle pues esa apariencia. Y bueno, podemos incluso cambiar tipo de gráfico. Si es que yo lo necesitaba en 3D o en la misma columna, como aquí, ahora sí, marcado cómo es que hubo un decremento o un incremento, se puede hacer en la misma columna. Ya me marco así, ventas 2022, ventas 2021. Aquí ves qué pasó. Como yo no seleccioné la columna de estados, no me lo colocó tal cual como acá. Por eso es importante que chequen vaya, qué datos son los que pretenden graficar o qué es lo que quieren demostrar. En tener datos mucho más certeros, porque aquí por ejemplo les digo, no me lo marcó. Entonces puedo marcarla tal cual, o bueno, si se dan cuenta, aquí seleccionar esto, que es lo de acá. Esperen, ahí está. Ahora sí. Me lo voy a llevar más arriba, porque si no, no me deja. Okay. Ahora sí. Seleccionar datos. Para que me lo tomen en cuenta. No, perdón, no le agregué la columna. Eh, sí, sí, es que estoy cambiando lo de ventas. Y es acá. Ahora sí. Listo. Sí. No estaba seleccionando la configuración que era. Disculpen, pero ahora sí, miren. Para Monterrey, Guadalajara, Hidalgo y CDMX, ya me los pone tal cual. Digo, es que todo se puede editar aquí. Literalmente, se dan cuenta, nombres, escalas, combinar y demás. Sería una cuestión de que pues profundizaran, experimentaran, puedo modificar, inclusive quitar columnas, puedo añadir más, no me puedo limitar solamente a dos. Como acá, se dieron cuenta, hay más tipos de gráficos. Pero bueno, haciendo énfasis en cuanto a la edición y demás, que es de alguna manera más es práctica, no es gran ciencia en cuanto a lo que se tiene que conocer. La aplicación te guía muy bien. Inclusive aquí pueden mover todo esto si se dan cuenta, hacer un poquito más grande y demás. Ahora sí, para mover toda la gráfica, pues en las orillas nada más. Okay. Bueno, esto para ingresos, o si no, podemos relacionarlos tal cual. Entonces no hay ningún problema.
medio chiquitos. Okay. Segundo, de barras. En barras digamos que es prácticamente lo mismo. Bueno, es como todo un enfoque muy parecido. Porque bueno, se encuentra está como que en la misma categoría. Solo que es horizontal. Entonces, prácticamente es lo mismo. Ahí sería más cuestión del formato que quieran darle. Ajá. O la presentación que les soliciten. Por cuestiones, bueno, puede ser cualquier cosa. La empresa tal vez lo necesita así para que de alguna manera lo extiendan más horizontalmente y se pueda abarcar otros temas, no sé. Podría ser por cuestiones de estética o que simplemente así es como está estandarizado. Bueno, vamos a colocar aquí, por ejemplo, para lo de las ventas. Perdón, para ingresos, por ejemplo. Marco aquí. Aquí está. Uy, hasta acá abajo. No. Bueno. Aquí, por ejemplo. Pues está en porcentajes, ¿no? Pero lo mismo. Si me está tomando en cuenta aquí estos colorcitos, son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que pasaba con el primero de ejemplo. Em, Ventas de 2020 y 2021 ni siquiera me están apareciendo porque son 300 veces más pequeños. Así que yo bien podría eliminarlos tal cual. Aquí. Digo, pues, quito estos, dejo seleccionados, le doy quitar. Quitar. Por ejemplo, aquí por error me tomó mal el 2021. Hay cosa con Excel que es un poquito detalloso en cuanto a la respuesta con el mouse. Si le dan con laptop un poquito a una celda que está vacía, les va a marcar la celda automáticamente. Así. Mientras la quito, Entonces, ahora sí, aceptar. Ok, lo paso aquí. A ver, selección de datos. Ah, sí. No los estoy mostrando. Eso es importante. Cuando le dé a uno la paloma y quite, bueno, haga las acciones con las palomitas para que se puedan ver. Al final tengo que seleccionarlas y darle en aceptar. A ver si se dan cuenta, ya me aparece. Ya le puedo colocar yo aquí incrementos de ingresos. O de ingresos, tal vez. Dependiendo todo lo que ustedes quieran verificar. Así sería. Entonces, esos paréntesis son importantes. Seleccionar qué es lo que estamos visualizando. Inclusive si yo no quisiera eliminar aquí, por ejemplo, que estaban los de ventas, nada más no los marco y ya no se verían. Pero bueno, para que vean que son varias utilidades con, pues vaya, casi las mismas teclas. Perdón,